A ver, a ver, a ver, a ver. Primero cerramos la reunión. Estamos venciendo los parámetros. A ver, hoy día 30. ¿Cuántos estamos? 45. Buen número. 45 participantes. Genial. Empezamos a grabar la clase para Recording in tener progress. registro de todo lo que estamos haciendo. A ver. Eunice, buenas tardes. ¿En qué hemos quedado en la anterior clase, por favor? Doctor, buenas tardes. Lo que habíamos quedado la clase anterior era de que para el día de hoy teníamos que empezar a hablar sobre el aborto. Genial. Haznos un rewind de todo lo que hemos hablado en la anterior clase, por favor, Eunice. Ya. Ya. Habíamos hablado del embarazo, Ya. así de todo esto del embarazo, también del parto y las diferencias que hay entre un parto reciente en una mujer viva, tanto el parto reciente en el caso de un cadáver, Ya. y las características que deberíamos de ver en estas situaciones, como ser la presencia de las viveces, que son las estrías, Ya. en caso de que estas ¿Sabes sean... qué? Dame tres signos en los cuales podamos determinar que una mujer está probablemente embarazada. la presencia de signos de náuseas, vómitos y primordialmente de que ausencia de la menstruación, no le la menstruación. Genial, ¿no? Ahora dame dos signos de certeza. La presencia de latido cardiofetal Ya. y también puede ser la presencia de movimientos abdominales. O sea, esto sí puede Movimientos ser latido, abdominales. pero no en relación al útero. O sea, de que en gineco nos indicaban de que también podría ser la presencia de los movimientos. Doctor. ¿Qué movimientos? ¿Qué En este caso, movimientos? a nivel de, o sea, abdominales, pero a nivel del hipogastrio, se parece la presencia del útero. Ya te estás confundiendo, ¿no? Ya, está muy bien, no voy a hacer bolas porque no me voy a meter en el tema ginecológico, pero sí, presencia de movimientos, latido cardíaco, ¿no? Lo primero que vamos a ver, porque son signos de certeza. Mil gracias, Eunice, ya tienes tu punto. A ver, bien sencillo, ¿no? Lo que hemos avanzado en el anterior tema es todo embarazo, todo lo que están llevando en gineco. No hay ciencia para verificar eso, solamente es un poco de criterio lógico y darnos cuenta cuando una mujer puede estar embarazada o no. Y a partir de eso nosotros podemos ir determinando si una persona ha estado embarazada en el corto tiempo o en el largo tiempo. ¿Para qué nos va a servir eso? Para ver el tema de abortos, para ver el tema de paternidad, para ver el tema de simulación de embarazos, ese tipo de circunstancias, ¿sí? Em, también el hecho de suplantación de productos, o sea, varias cosas, ¿no? Varias cosas que surgen solamente desde el hecho de saber si la persona o una mujer estaba o no embarazada. Ahora vamos a hablar de un tema bien interesante que es el aborto, ¿sí? ¿Por qué es interesante el aborto? Porque normalmente nosotros, ¿sí? Normalmente nosotros
vemos el aborto desde un punto de vista totalmente clínico, ¿sí? Dentro de un punto totalmente clínico. Y debemos también conocer que no solamente es desde el punto clínico, sino también desde el punto de vista legal. ¿Sí? Empezamos porque aborto viene del griego o alfa, que quiere decir privativo, y ortos, nacimiento, como privando el del nacimiento, ¿no? O del latín abortus, que quiere decir no nacer. Ahora, normalmente en medicina hablamos que aborto es la muerte del producto antes de las 20 semanas. Eso es lo que se dice en la parte clínica, ¿sí? Porque si sucede la muerte del producto entre estas 20 semanas hasta las 40 semanas, ¿sí? Se llama como parto prematuro, cuando nace la guagua o cuando muere ahí, se habla de parto prematuro, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que para fines médico-legales, aborto es la muerte del producto en cualquier momento del embarazo, con la característica de que sea provocado intencionalmente. ¿Sí? De nuevo. Entonces, para fines médico-legales, bien, para fines médico-legales, aborto se habla cuando hay, ¿sí? Cuando existe la expulsión del producto que sea provocado intencionalmente en cualquier momento de la gestación. Para fines médico-legales se dice, ¿no? Ya hemos dicho que en la medicina aborto se habla antes de las 20 semanas y después se puede hablar, después de ese tiempo se puede hablar de parto prematuro. Ahora, los abortos también eh, van a tener sus características, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de la concepción, estamos hablando óvulo espermatozoide se junta, esa es la concepción, lo que nosotros conocemos en la medicina sobre eso. A partir de esto, en la primera semana, podemos estar hablando de solamente un huevo. De la segunda hasta la octava semana hablamos de embrión. Y a partir del tercer mes hasta el parto hablamos de fetos. ¿Sí? Entonces ya tenemos un cierto criterio en base al desarrollo del producto. ¿Sí? Así de claro. Entonces, hasta la primera semana solamente podríamos estar hablando de un huevo, de la segunda semana hasta la octava semana podríamos hablar de un embrión, y a partir del tercer mes, ¿sí? Del tercer mes hasta el parto, estamos hablando del tema de los fetos. Hay que tener mucho cuidado en esto para darnos cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Pero en sí, ¿qué es el aborto? El aborto es la expulsión de un producto en cualquier parte o en cualquier momento de la gestación. Eso es lo que nos dice la parte legal. Pero para esto tienen que existir elementos constitutivos o que tienen que seguir ciertas reglas, hablaremos así, para que se constituya como un aborto criminal. Primer requisito para que se determine como aborto es que la mujer esté embarazada. Porque si la mujer no está embarazada, por ningún momento, en ningún momento se puede hablar de aborto, ¿no? Estamos hablando de que la anterior clase hablábamos, por ejemplo, de la molibdatiforme, ¿no? Que nos puede hacer suponer que una persona está embarazada. Si sucedería algo estando la persona con molibdatiforme y existiría alguna salida de sangre y la acusan de aborto, no puede ser aborto. ¿Por qué? Porque ella no estaba embarazada. Había un pseudo embarazo, pero no estaba embarazada. Por lo tanto, no podríamos estar hablando de aborto. Por eso se dice que el primer requisito es que la mujer esté embarazada. Segundo, es que el aborto se haya dado. ¿Qué quiere decir? La expulsión del producto se haya dado. ¿Sí? Pero como tercera característica, que esta expulsión haya sido provocada por medios artificiales. No le estoy entendiendo. Sí. Un aborto criminal, primero, tiene que estar embarazada la mujer. Tiene que haber la expulsión del producto. ¿Sí? Esta expulsión, tercero, esta expulsión tiene que ser provocada por medios artificiales.
Y por último, tiene que existir la intención, ¿sí? La intención explícita de expulsar el producto por parte de la mujer que está abortando o de otra persona que la hace abortar. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir de que, a ver, doctor, estamos hablando de un aborto criminal, ¿no es cierto? Exactamente, un aborto criminal, que tiene que haber la intención de matar a ese producto, ¿ya? Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues somos jóvenes y tenemos que ver en tu futuro, en mi futuro, qué va a ser, ya no vamos a poder estudiar porque es muy complejo y es esto y es este otro y qué tal. Ahí hay la intención criminal de matar a alguien. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, facilito, que esté embarazada, que haya la expulsión del producto, que haya sido por medios artificiales y que exista la intención para que se determine como un aborto criminal. Pero a partir de esa línea estamos hablando de los abortos criminales. Esa es la intencionalidad que tiene que existir. Pero los abortos también se pueden clasificar en abortos espontáneos y abortos provocados. A ver un ratito, ¿cómo es eso? Sí. El aborto espontáneo es involuntario. Esa es su característica. Y no es punible. ¿Qué quiere decir? Que no es sancionable. A ver, no le entiendo, doctor. Bien fácil. Una mujer está caminando y se cae. Y esto le provoca la expulsión del el producto. ¿Sí? Es espontáneo, no ha habido ninguna intención criminal, no ha habido un medio artificial metido dentro del hecho. Por lo tanto, al demostrarse que es espontáneo, no puede ser sancionado. ¿Sí? O también podríamos estar hablando de algún tipo de problemas del el orificio inferior de la vagina. Puede haber una apertura mayor y por lo tanto no puede retenerse el producto y por eso es expulsado. Hay varias cosas que pueden ir relacionadas al aborto espontáneo. Entonces, pero cuando hablamos del aborto provocado, ¿sí? Hablamos del aborto provocado, eso quiere decir que alguien hace algo para que exista la expulsión del producto. Primero podemos hablar de los abortos provocados terapéuticos. Terapéuticos. Esto ya vamos a hablar un poquitito más adelante en el hecho de que cuando hay problemas con la viabilidad del producto, ¿sí? Estamos hablando de que una persona tenga o que el producto no sea compatible con la vida, ¿sí? O que ponga en riesgo la vida de la madre. No le entiendo, doctor. Bien fácil. Si la mujer tiene hipertensión arterial inducida por el embarazo, lo que nosotros normalmente llamamos la eclampsia, ¿sí? Entonces, si no se puede controlar, hay que provocar un aborto terapéutico, que es provocado. ¿Por qué? Simple y llanamente por salvar la vida de la madre. ¿Sí? Ese tipo de cosas van al hecho de que eh, se pueda practicar un aborto, ¿sí? Por la salud de la madre o del hijo. Hablamos del aborto criminal, eso es lo que ya hablábamos, ¿no? No hay justificación alguna para esto. No hay justificación ni por parte de la ley ni por parte médica para practicar el aborto criminal. Eso quiere decir que absolutamente no se puede hacer nada. Estas personas lo han hecho con dolo, ¿sí? Y después hablamos del aborto punible, ¿sí? Perdón, del aborto no punible, no punible. El no punible es que no se puede sancionar directamente, no se puede sancionar. ¿En qué casos? Cuando el aborto haya sido como consecuencia de una violación, por ejemplo, ¿sí? En esos casos, no se puede sancionar por haber hecho un aborto provocado porque ha sido el embarazo ha sido consecuencia de un acto no deseado.
por una de las partes, en este caso, la mujer. Por lo tanto, se puede provocar el aborto terapéutico, digo, el aborto provocado, y que no existe el hecho de sanción para que el que lo practique, sí, señor. Entonces, fácil, ¿no? La clasificación, el espontáneo, que hemos dicho, una caída, un golpe sin querer, levantar pesos y ese tipo de cosas, o los provocados que pueden ser terapéuticos, aquellos que es por la salud de la madre la mayoría de las veces, los no punibles, aquellos que no son sancionados porque son de efectos legales, como por ejemplo una violación, y los criminales, que en estos no tienen justificación alguna para la expulsión del producto. Vamos a hablar ahora del aborto espontáneo, ¿sí? Normalmente, el 75% de los abortos son demostrables, ¿sí? Demostrables que ha sido un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque se puede deber a factores genéticos o defectos anatómicos del útero, defectos hormonales, algún tipo de infecciones, incompatibilidades sanguíneas o algún tipo de defectos en los espermatozoides para la no generación o el no correcto desarrollo de. ¿Sí? Entonces, los más clásicos, ¿no? Incontinencia del cuello uterino, los pólipos endometriales, las sinequias en cavidades uterinas, cuando no existe el nivel adecuado de hormonas para la implantación del producto. Entonces, varias cosas que nos pueden dar el criterio de que el producto no se puede mantener dentro de útero y puede ser expulsado. ¿Sí? O sea, bien sencillo, ¿no? Por eso antiguamente decían, las mujeres embarazadas no tienen que estar junto a los gatos. ¿Por qué? Porque les producen abortos. ¿Pero por qué? Ya lo sabemos que es el tema de la toxoplasmosis y es por eso que se hacen laboratorios o análisis para que las mujeres que están embarazadas se vea que no estén con toxoplasmosis para este tipo de cosas y ese tipo de circunstancias, ¿no? Y los gatitos son los que son el medio de transporte de la toxoplasmosis. Entonces corre por ese lado. En el aborto espontáneo vamos a hablar de varias cosas, ¿sí? Aquí hablamos un poquitito de clínica, pero vamos a ir rápido, porque vamos a hablar de la amenaza de aborto, hablamos del aborto inevitable, hablamos del aborto incompleto o el fallido diferido o la muerte fetal, ¿sí? Que es el diferido también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La clínica en la amenaza de aborto, la característica es la hemorragia vaginal, ¿sí? Oye, ojo, aquí dice amenaza de aborto. ¿Qué quiere decir? Es posible que el producto sea expulsado. Es posible, porque va a haber hemorragia, pueden haber contracciones, pero la característica es que la gonadotropina en suero es normal. En cambio, cuando ya hablamos del aborto inevitable, eso quiere decir, vas a expulsar el producto, sí o sí, hagamos lo que hagamos. ¿Sí? La característica es que las gonadotropinas en suero ya están bajas, el cuello uterino ya está dilatado, hay hemorragias y contracciones. ¿Por qué? Porque el producto va a ser expulsado. Es algo que no se puede parar por nada y se va a dar. ¿Sí? Hablamos del aborto incompleto, ¿no? Normalmente ese es el gran problema que se tiene con los abortos clandestinos. ¿Por qué? Porque al hacer el legrado y al sacar absolutamente todos los restos dejan una parte. Y es por eso que empieza a sangrar y a sangrar y a sangrar y a sangrar. Entonces, cuando hablamos de aborto incompleto, estamos hablando cuando se han dejado restos dentro de la cavidad uterina. Cuando hablamos de aborto fallido o diferido, estamos hablando que el producto está muerto, pero está dentro de cavidad abdominal, que normalmente se da en la primera mitad del embarazo. Pero cuando ya hablamos de la muerte fetal, estamos hablando simplemente de tiempos, porque se da también es la muerte del producto, pero en la segunda mitad del embarazo. Esas son las manifestaciones del aborto espontáneo, ¿no? De nuevo, amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto diferido y la muerte fetal. ¿Sí?
Ahora vamos a hablar del hecho de los abortos provocados o inducidos, ya no espontáneos, provocados o inducidos. Hemos dicho que es la muerte deliberada del producto, ¿no? Por parte, ya sea de la mujer embarazada o de otra persona, mediante algunos agentes. ¿Sí? Entonces, estos se van a clasificar dependiendo de su naturaleza o de su mecanismo. Eso quiere decir de cómo son y de cómo actúan. Vamos a hablar primero por la naturaleza. ¿De qué son? Pueden ser agentes físicos o agentes químicos. ¿Sí? Vamos a hablar de los agentes físicos. ¿Sí? Pueden ser instrumental, pueden ser baños o duchas calientes, ejercicios, violencia a cualquier nivel. Eso quiere decir hacer absolutamente algo para que el producto pueda ser expulsado. Estamos hablando de agentes físicos. Ahora vamos a hablar de agentes químicos, ¿sí? Que es la mayoría de lo que nosotros conocemos. Porque aquí vamos a hablar de laxantes, vamos a hablar de los oxitóxicos, vamos a hablar de, por ejemplo, del apio, de la ruda, aquí podemos hablar del comino, podemos hablar de algunas soluciones salinas, hablamos de las prostaglandinas, hablamos de algunos cáusticos que pueden ser inyectados para la expulsión y muerte del producto. Eso es por su naturaleza. Pero ahora vamos a hablar por su mecanismo. ¿Cómo actúan estos? ¿Cómo actúan? ¿Sí? Vamos a hablar primero de forma directa. ¿Qué quiere decir? Que van a actuar directamente, ¿sí? Para el tema de la muerte del producto. Lo primero, los traumas. Golpes a nivel abdominal o a nivel lumbar, que pueden causar el hecho de desprendimiento de ciertos segmentos. También podemos hablar en forma directa del aumento del peristaltismo intestinal o el aumento del peristaltismo, hablaremos así. Porque lo que vamos a hacer es el hecho de que las fibras vamos a empezar a hacer que se empiecen a mover, así, wikiti, 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 ¿no es cierto? Por eso hablamos del peristaltismo intestinal, porque lo que se hace para que avance la materia fecal es aprieta como el colinos, ¿no? Aprieto aquí, avanza el colinos, esto se abre, vuelve a cerrar, entonces va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Eso es el peristaltismo, el movimiento. Entonces lo que se hace es aumentar ese movimiento, ¿sí? A partir de la fibra lisa que tiene el útero. Entonces hacemos un pseudo, ojo, hacemos un pseudo parto o una pseudo contracción. ¿Qué pueden causar? Los laxantes o los catárticos. Eso se hace de una forma indirecta, ¿ya? Porque no van a ir a atacar directamente al producto. Hay que ser bien claro. En cambio, la forma directa, ¿sí? Puede ser operando por medicamentos o por cáusticos. De nuevo, la forma directa es por medicamentos, por cáusticos o por parte operatoria. Vamos a hablar de la medicamentosa. Entonces, meter algo, ¿sí? Meter algo para que afecte directamente al producto. Estrógenos, prostaglandinas y soluciones salinas. Ya les voy a mostrar las formas un poquitito más adelante, qué es lo que se hace en las soluciones salinas. ¿Sí? Estrógenos y prostaglandinas, ya sabemos, ¿no? O sube o baja, eso va a causar cambios dentro del organismo. Ya están llevando ginecología, eso es muy fácil de ubicar. Cáusticos, aplicación directa en útero. Bicloruro de mercurio, formaldehído, permanganato de potasio o cualquier otro cáustico que pudiera causar la muerte in útero. Y por último, la operatoria, ¿no? En la cual consiste en dilatar el cuello uterino, romper membranas y causar la expulsión del producto. Eso hablamos, estas tres, medicamentosa, cáustica y operatoria, como causas directas. En cambio, el hecho de golpear, el hecho de laxantes o el hecho de ciertos baños de asiento y ese tipo de cosas son indirectos.
¿Qué es lo que va a suceder? A partir de esto, de entender qué es el embarazo, cómo viene el embarazo, ¿no? Hemos hablado desde primero, embriología. Y por eso se llama una materia básica, porque ya sabemos qué es lo que sucede, el trofoblasto, el sincicio trofoblasto y toda la vaina que nos han enseñado, las vellosidades que van a entrar dentro del útero y toda la vaina. Entonces, a partir de lo que ya sabemos del embarazo, que ya también ustedes saben obstetricia en la parte de obstetricia, en la materia de ginecología, ¿cuáles van a ser las complicaciones de que un producto sea expulsado? Lo primero que vamos a ver es el tema de la muerte materna. ¿Sí? Y hasta el día de hoy se habla, no, que la incidencia y prevalencia de las muertes por abortos clandestinos y bla, 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 es alta y tanto. Como segunda complicación tenemos las hemorragias. ¿Por qué? Simple y llanamente porque al no haber un procedimiento adecuado, siendo clandestino, lo que va a suceder es que se dejan restos dentro del útero y estos restos sangran y pueden llegar a la muerte materna. Pero no solamente eso, sino que como no existe el cuidado necesario en la asepsia y antisepsia, puede existir una infección pélvica que puede llevarnos a un shock séptico y por consecuente la muerte. Esto quiere decir que va a existir una temperatura mayor a los 38 grados, va a existir un flujo vaginal que va a ser purulento, va a haber dolor abdominal, dolor a la movilización del cuello uterino y ese tipo de cosas. Pero no solamente eso, sino que como en cualquier cirugía, ¿sí? Cirugía grande o mediana o pequeña, hay manipulación de instrumentación. Y lo que puede suceder es que pueden causar traumatismos a nivel de órganos pélvicos. Eso quiere decir que se pueden dar laceraciones del cuello uterino o perforaciones no solamente del útero, sino también de la vejiga o los intestinos, ya mala manipulación y todo lo que ustedes quieran. También en algunas oportunidades, no sé si conocen las peras de aire, ¿no? Con lo que le sacan los moquitos a los niños que recién nacen. A veces estas peras son utilizadas para las enemas y lo que sucede es que cuando hay lesiones, este flujo de aire puede entrar a los vasos y estos vasos pueden causar un embolismo aéreo. ¿Qué es el embolismo aéreo? Meter aire a las venas. Es por eso que cuando vamos a pinchar, lo primero que hacemos después de cargar la jeringa, tenemos que botar el airecito que hay ahí, ¿no? Por eso es la técnica. Hay que empezar a pinchar un poquitito para que todas las burbujitas se vayan arriba y después sacar el aire y después recién pinchar. ¿Por qué? Porque si encontramos un vaso por ahí, nosotros inyectamos aire, esto puede fungir como un émbolo, ¿sí? Puede fungir como un coágulo y puede ir a tapar ciertos lugares causando daño. Por eso se habla del embolismo aéreo. Pero también puede existir por la mala manipulación del cuello uterino un choque neurogénico o la anestesia que como es practicada en lugares clandestinos son con condiciones totalmente malas. Normalmente esas son las complicaciones que se tiene a nivel de los abortos que son provocados. Ahora vamos a hablar de las clases de abortos, o sea, las técnicas que se pueden realizar, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la succión y aspiración. Su nombre ya lo dice, ¿no? Succionar y aspirar. Normalmente se realiza en el primer trimestre, ¿sí? Lo que se va a hacer es utilizar dilatadores para que el cuello del útero se abra. A través de eso vamos a meter una cánula que va a aspirar todo. Lo que va a hacer es despedazar al producto y después se lleva a un recipiente y por último se mete una alegra y se hace la limpieza para no dejar ningún resto de lo que significa el producto. Tengo imágenes por aquí, a ver, esperen un ratito. Aquí estamos.
No os puedo creer, ¿dónde estoy? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, aquí estamos. ¿No? Esta imagen es clásica, ¿no? De los abortillos. Succión y aspiración. Una de las formas muy interesantes de hacer. Ya ustedes han debido hablar de la MEU, ¿no? ¿Qué es el AMEO? Alguna vez en su vida van a hacer. Es una jeringota así grandota, ¿sí? Que tiene unas válvulas en la parte anterior. Entonces lo que hacemos es cargar como cualquier jeringa, ¿no? Se carga la jeringa, se cierran las válvulas, ¿sí? Se cierran las válvulas y hay una presión negativa. Es como cuando utilizamos la tapa de los, hemos hecho siempre en colegio alguna vez, la tapa de los lapiceros, ¿no? La chupamos y se queda aquí en el labio. Y estamos ahí, como unicornio, ¿no es cierto? Con la tapa colgada. Lo mismo sucede ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros empezamos a utilizar dilatadores, unos palitos para que me entiendan, ¿no? De delgadito a grueso. Y lo que se hace es meter un palito primero y empezar a dilatar. Y cuando ya está dilatado, se mete otro más gruesito, otro más gruesito, otro más gruesito, hasta que el cuello uterino tiene una dilatación expectable. Para meter la cánula, ¿sí? En vez de aguja hay una cánula de plástico, ¿sí? Que tiene un orificio en la parte anterior. Entonces se mete eso, se abren las válvulas y todo, y empiezas a mover por uno y por otro lado y ves cómo van saliendo los restos en la jeringa. Después lo ponen en un producto, otra vez adentro, y, tucu, 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 y después de que ya no está saliendo mucho producto, se agarra una alegra y con la alegra se hace el curetaje necesario, evitando de que se queden restos. Eso es lo que se hace cuando hablamos de la succión y aspiración, ¿no? Después hablamos del legrado y aspiración. Esta ha sido una técnica, ¿sí? Esta es una técnica que ha estado presente o que ha sido conocida más que todo en China, ¿sí? A partir de los años 60 más o menos. Se hace entre las primeras semanas hasta el segundo trimestre. Es también combinación de lo que les había hablado de la succión y aspiración. Lo mismo, ¿sí? Se dilata el cuello uterino, se entra y ahí se deshace al producto y después se lo va aspirando. ¿Sí? Se lo va aspirando. Es una técnica que se utiliza muy comúnmente donde vivimos, aquí está, y este es el resultado. ¿Sí? Entonces se va a meter un cuchillo, y adentro se hace como samurái y después se aspira. Genial. Después vamos a ver la técnica de dilatación y curetaje. ¿Sí? Lo mismo, dilatación. Cuello uterino, metes la cureta y guácate, guácate, guácate y vas sacando parte por parte el producto. ¿Sí? Puedes utilizar una cureta o puedes utilizar un cuchillo. ¿Sí? La alegre es así, ¿no? En la parte es como una cucharilla, en la parte de adelante tiene un poco de filo ahí, guac, 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 vas cortando el producto en pedazos, ¿para qué? Para poder ser expulsado después. Se expulsa después, aquí tengo imágenes también, a ver, aquí está, ¿sí? Dilatación, metes y vas cortando, guácate, 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 y va saliendo uno por uno todas las partes. Interesante, ¿no? Vale, se dilata cuello uterino, instrumental, y vamos cortando parte por parte, parte por parte, parte por parte, para que salga todo. Otra técnica interesante para la dilatación es lo que habíamos dicho del tema de los cáusticos, ¿no? Y hablamos de la inyección salina. ¿Alguna vez han debido escuchar ustedes el término no ponga sal en la herida? ¿Sí? Porque se supone que si pones sal en la herida porque duele, ¿no? Y muchas veces puede llegar a secar y a cauterizar absolutamente todo. Entonces aquí lo mismo que se hace, ¿no? Se agarra una aguja grande de unos 20 cc más o menos y se saca líquido amniótico y se pone líquido con sal. Sí, líquido
con sal. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tú metes en vez de... ahí, ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú metes sal al, al otro? Se va a quemar y por ende va a morir. Lo va a quemar. Y después se hace la extracción del producto así, ¿no? 7 semanas, digo 7 centímetros el producto más o menos. ¿Eh? Seguimos viendo, ¿no? La histerotomía. Es directamente hacer como un parto. Es una intervención quirúrgica, ¿sí? Como una cesárea, solo que un poco más pequeña, ¿sí? Se extrae el producto y muere dentro de, no muere dentro de, más bien muere fuera de. Sí, tengo algunas imágenes por aquí, estamos viendo, aquí estamos. ¿Sí? El producto muere afuera. Normalmente esto se hace ya en abortos más allá del tercer trimestre, ¿sí? Cuando el producto ya es grande y no puede hacerse por aspiración o por legrado. ¿Por qué? Porque ya son grandecitos. ¿Sí? Prostaglandinas. Aquí vamos a hablar interesante porque las prostaglandinas lo que hacen simple y llanamente es el hecho de provocar un parto. ¿Sí? Se puede dar en cualquier etapa del embarazo, ¿sí? Pero normalmente se utiliza hasta los 2 meses, ¿sí? Los 2 meses. La principal complicación de esto es que en los últimos meses, si se utiliza este tipo de productos, puede ser que el niño nazca vivo y puede causar mucho daño al producto por la prematurez o también a la mamá. Aquí vamos a hablar específicamente de lo que es el famoso Cytotec, ¿no? El Cytotec que tanto nosotros hablamos y que alguna vez hemos conocido o hemos visto a alguien que trafica con eso. Y todo el mundo tiene su receta. Y para el Cytotec hay que saber qué es y cómo lo hace. Esta prostaglandina lo que hace es simular un parto, entonces empieza a generar contracciones. Y al generar contracciones en el músculo liso hace que aparezca un pseudoparto y por eso es expulsado el producto. Hay que saber las condiciones y hay que saber cómo hacer esto, porque todos tienen su recetita, ¿no? Todos tienen su recetita. Tiene que tomar dos y me ponerse dos por abajo. Otros dicen, no, tiene que tomar una por arriba, tiene que tomar una y por abajo tiene que ponerse 5. Otros dicen, no, que la mitad y mitad. Entonces al final nadie sabe la receta porque va de boca en boca como si se supiera. Y no saben qué es lo que causa. Por eso lo que causa es un peristaltismo que hace que se dilate el cuello uterino y con el existir las contracciones el producto puede ser expulsado. Por eso es que muchos dicen, "Ay, no, es que si es que no llega a botar, lo que va a suceder es que va a prenderse más. Sí, porque si el producto está bien implantado y no se pone la dosis correcta, las contracciones no son las esperadas, por lo tanto no hay salida del producto, el producto sigue ahí adentro, sea dilatación de cuello, puede pasar cualquier cosa por ahí, así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos el tema del famoso Cytotec, porque este Cytotec hay que ser muy claros que también hay otra prostaglandina que aumenta la acción que se llama la RU486 que ha aumentado la efectividad por lo menos en un 100%. O sea, combinadas las dos, el Cytotec y la RU486, es un aborto, pero seguro, ¿no? Eso se utiliza mucho en los primeros periodos del primer trimestre del embarazo. A ver, ¿qué cosa más tenemos? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está.
Eso es lo que vemos. Este es un método súper interesante. Cuando ya son más grandecitos, lo que se hace es, ¿dónde estoy? Curetaje y extracción, ¿no? Entonces, más grande, se saca el producto hasta cierta parte y a partir de la nuca, guácate, se le hace un orificio para matarlo y después se saca el cuerpo y la cabeza afuera, como vemos en las imágenes. Qué formitas, ¿no? Realmente qué formitas de matar a alguien. Bueno, pero en fin. Dentro de los aspectos médico-legales del aborto, primero tenemos que ver cuál es el objetivo en la parte médico-legal, determinar que ha existido un aborto provocado. Dos, la edad del producto, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto de desarrollo tenía el producto? ¿Sí? Si el aborto ha sido reciente o no, la expulsión ha sido reciente o no. Y la recolección de indicios que vinculen al aborto, a la madre, con los que han practicado. ¿Cómo se va a hacer eso? Bien facilito. Vamos a estudiar lo que ya hemos hablado, el triángulo víctima-victimario, ¿no es cierto? El triángulo, así de fácil. Lugar del hecho, examen de la madre y el examen del producto de la gestación. Eso quiere decir que voy a ubicar el lugar donde se ha hecho o voy a investigar el lugar donde se ha hecho el aborto, le voy a investigar los signos que tenga la mamá y voy a saber y tengo que investigar el producto expulsado para saber cuánto tiempo tiene, qué tamaño tiene, diámetros cefalocaudales y varias cosas. En el lugar del hecho que se va a encontrar, que es lo más interesante, ¿no? Porque podemos encontrar los restos de placentas, podemos encontrar instrumental, podemos encontrar líquido amniótico, o sea, de un tipo de manchas, ¿no? Meconio, unto sebáceo, sangre, todo lo que sale del producto. Podemos encontrar legras, dilatadores, espéculos, ocitóxicos, ya puede ser una mesa ginecológica o no, podemos encontrar restos ovulares o fetales, cordones umbilicales, lo que ustedes quieran. A partir de eso es lo que se tiene que verificar. En la madre, ¿qué vamos a ver? Diagnóstico de embarazo reciente, ¿no? Para eso me servía, doctor, entonces hablar del cloasma, de la línea alba, del agrandamiento, de la salida de leche, de que si existe prueba de embarazo, si hay el cuerpo amarillo metido dentro de la placenta, si es que están en una autopsia. ¿Sí? También tenemos que ver el signo de evacuación reciente en el útero, ¿no? Porque no se olviden que el útero tiene que dilatarse. Cualquiera sea el método, tiene que dilatarse el útero. Entonces tenemos que ver, ¿no? El cuello del útero está dilatado o no está bien dilatado. Hay secreciones sanguinolentas a nivel del cuello, hay desgarros a este nivel, hay quemaduras por sustancias salinas o químicas, hay restos placentarios o laceraciones en el útero o en la vejiga o en el intestino o en cualquier lado que nos pueda dar un criterio o la presencia mediante toxicología de algún tipo de sustancia. Y también, como hemos dicho, tenemos que estudiar al producto, ¿sí? Normalmente el producto no da muchos indicios, pero se pueden encontrar. Por ejemplo, se pueden encontrar lesiones por el curetaje, ¿no? Por el raspado. Y no se sabe qué se está raspando y se puede raspar el producto, por eso sale de una o de otra manera. Lo que sí nos interesa es la edad aproximada de la gestación. ¿Qué quiere decir? Cuánto de vida o cuánto de desarrollo tenía esto. Y se lo hace específicamente por el tema de la medición, ¿no? Aquí vamos a hablar de la regla de Hess, que en los 5 primeros meses es la raíz cuadrada de la estructura y en los últimos 5 meses es el cociente de la talla dividido entre 5. Lo vamos a hablar en la siguiente clase, no se preocupe. También hablamos del tema de la maceración. Por favor, la siguiente clase quiero que me lean la regla de Hess para aborto. Ahí vamos a explicar con mayor calmita. ¿Sí? Ya estamos dentro de hora, así que espero que haya sido de mucho interés lo que estamos hablando. Vamos a hablar de preguntas para la siguiente clase, para que no tengamos problemas. Así que por favor, léamelo. Me agrada que estemos 45 personas en sala.
porque creo que estamos creciendo un poco más. Ay, ahora sí. Creo que estamos creciendo un poquitito más. Eso es súper interesante. No se olviden, por favor, utilicen barbijos, utilicen lentes, utilicen protectores faciales, si pueden, usen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona, enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a su ganado, a su crush, a sus amantes, a sus cueros, a sus clavos, como quieren decirlo, a cómo cuidarse, porque medicina somos todos. Un gran abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Doctor.